Hola, ¿qué tal? Soy Luis Rodolfo Cortés Herrera y hoy les voy a hablar sobre lo que es la tipología textual. Pero para poder hablar sobre esto debemos empezar definiendo qué es un texto. Todo producto de un discurso es susceptible a ser texto, siempre que cumpla con ciertas condiciones, sobre todo el de ser una unidad de comunicación completa y coherente. Un texto posee un carácter pragmático debido a que forma parte de un proceso comunicativo, de un carácter semántico que lo caracteriza por tener un sentido y un significado global, y un carácter sintáctico, el cual se refiere a la organización de su estructura interna, ya que los distintos enunciados que presenta se relacionan entre sí en función de ciertas reglas. En segundo lugar, vamos a hablar sobre cuáles son las unidades del texto. En primer lugar, tenemos al párrafo o parágrafo, en el cual cada párrafo es cada una de las unidades textuales en que se subdivide el texto, y cada uno de estos expresa una parte temática o subtema. En segundo lugar, un enunciado es un acto del habla y generalmente coincide con una oración, aunque puede ser de una unidad menor, tal como una o varias palabras, un adjetivo o una interjección. Por último, la palabra es una unidad con significado léxico o gramatical. Ahora bien, respecto a las regularidades del texto, tenemos que estas son aquellas que se pueden observar en cuanto a la organización del mismo, y dichas regularidades se manifiestan principalmente a través de dos tipos de estructuras. En primer lugar, la macroestructura. Se refiere a la organización global del contenido del texto y nos garantiza una coherencia textual, vinculando las oraciones entre sí. Respecto a la superestructura, esta es la estructura formal que representa la distribución de los contenidos según un orden. Por último, a nivel de la oración, el texto estructura sus elementos a través de la microestructura, que corresponde a la coherencia semántica entre las oraciones. En este punto, y habiendo revisado las definiciones anteriores, ahora podemos hablar sobre tipología textual. Cabe destacar que no existe una clasificación única y ninguna es más válida que otra, pero en este caso vamos a proponer dos clasificaciones. En primer lugar, vamos a hablar sobre la clasificación temática, la cual se refiere a no más que una clasificación en base al área del conocimiento o tema en el cual va a estar centrado el texto, pudiéndose destacar los textos técnicos científicos, los textos humanísticos, los textos jurídicos administrativos, los textos periodísticos, publicitarios y literarios. Ahora bien, hablando de la clasificación en base a la intención comunicativa, tenemos cuatro principales categorías o tipos de texto. El primero son los textos narrativos. Narrar consiste en contar un suceso o una historia. Los textos narrativos pueden ser orales o escritos, según el canal, y ficticios o reales, según la naturaleza del suceso contado. Como características lingüísticas de este tipo de texto, tenemos que los conectores temporales van a adquirir una gran relevancia. Va a haber una abundancia de verbos de acción ordenados en un sistema coherente, predominarán las formas verbales en pasado, así como el uso del diálogo. A continuación tenemos al texto descriptivo, el cual es un tipo de secuencia comunicativa en la que el autor pretende mostrar cómo es un ser, un objeto o una realidad. Estos textos son secuencias textuales que se incluyen dentro de otro texto, tal como lo pueden ser narraciones o exposiciones. Respecto a sus características lingüísticas, en estos textos
abundan los adjetivos, ya que son la categoría que nos permite conocer las cualidades o propiedades de un objeto o persona. Predominan los verbos en pretérito imperfecto o presente indicativo. Se hace uso de comparaciones y metáforas, así como se utilizan oraciones copulativas o atributivas. Y son de gran importancia los conectores textuales, los cuales nos ayudarán a relacionar las distintas partes del texto. Respecto a los textos expositivos, estos transmiten información sobre algún aspecto de la realidad. Pueden adoptar distintas formas según el género textual al que pertenezca y suelen insertar secuencias descriptivas o argumentativas. Después tenemos al texto argumentativo, en el cual el autor presenta una opinión razonada sobre un tema actual y controvertido, buscando influir en la forma de pensar del destinatario o lector. En este tipo de textos, el emisor actúa con el propósito de convencer o persuadir al receptor, y el destinatario es la persona a la que se dirige el mensaje. El objeto de argumentación es el tema. Y bueno, esto ha sido una breve explicación en lo que a tipología textual se refiere. Muchas gracias por su atención.